Amigos coleccionistas de los Amos del Universo, prepárense para la revelación de una figura legendaria. En este video de unboxing desempacaremos a Beastman de la línea Masterverse de Mattel. Hablaremos de sus raíces en la serie animada hasta su nueva interpretación en Revelation, así como esta versión de Nueva Eternia. Esta figura promete emociones salvajes y secretos inexplorados. ¿Estás listo para descubrir todos los misterios que se esconden detrás del leal servidor de Skeletor? No te pierdas este épico unboxing lleno de sorpresas, nostalgia y la esencia única de Beastman. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy, amigos coleccionistas, vamos a continuar con esa serie de videos donde abrimos todas las figuras de Amos del Universo, ya sea del Masterverse, de Origins, de lo que nos encontremos, para darles a ustedes un vistazo, ya que como yo, hay muchos de ustedes que son bastantes fans de esta línea. Y el día de hoy vamos a estar abriendo precisamente a Beastman de la línea de Nueva Eternia. Vean qué figura tan masiva. Simplemente el hecho de que viene en el paquete más ancho y que pues no tiene muchos accesorios, por lo que se ve, la gran mayoría del espacio es ocupado por la figura en sí. Y la verdad es que yo estoy bastante emocionado por abrirlo, así que quédate aquí conmigo que seguro lo vas a disfrutar. Y bueno amigos coleccionistas, pues ya aquí tenemos en primer plano lo que es esta figura de Beastman de la línea de Masterverse de Nueva Eternia. Como pueden ver, la caja en sí se ve bastante impresionante y la verdad es que yo estoy bastante emocionado por abrir la figura, ya que me encanta ese look que le han dado de verdad una bestia salvaje, así tal por cual. Y pues la verdad es que no sé ni siquiera si voy a comprarme la versión normal de Beastman para la serie de revelación, ya que la verdad es que no me gusta del todo que no viene con armadura. Aquí, como pueden ver, nos han ofrecido dos armaduras, pero esa de revelación igual le colocamos la armadura clásica. No sé, a lo mejor se ve un tanto bien, pero bueno, eso ya van a ser cosas que vamos a averiguar más adelante, ya cuando nos encontremos un buen precio de la serie de revelación. Pero por lo pronto pues vamos a seguir con la exploración de esta figura de aquí. Como podemos observar, al igual que todas las cajas de esta serie, nos dice que viene con 30 puntos de articulación, que es de la línea Masterverse y que viene de Nueva Eternia, que es un producto de Mattel y que es parte de los Amos del Universo. De este lado no vemos más que el nombre de Beastman con su título de líder de tribu. Del lado opuesto podemos ver una bonita ilustración basada en esas gráficas de antaño que tanto nos recuerdan a lo que fue la línea de los 80. Y por la parte de atrás podemos ver pues una extensión de esa ilustración donde se nos muestra que pues Beastman era parte de una tribu, así como nos lo dice el título, por su versión de Nueva Eternia. Aquí parece que se ve a una hembra, por acá se ve a un macho y por acá se ve a otro por allá. Parece que sí, que pues eran parte de una familia, no lo sé. Pues son conceptos que se hicieron antes de que se sacara a la luz al personaje, y pues obviamente cada personaje tenía su propio origen, cosa que me gustaría que Mattel explorara y que quizás pues nos ofrecieran también a esos otros personajes que pues no tienen nombre pero que se ven por allí. La caja también nos muestra que están disponibles el He-Man de la nueva serie CGI de Netflix, así como el Skeletor. Igualmente tenemos a Zodak y a Catra, que pues obviamente el Masterverse se supone que es una línea donde todas las diferentes franquicias dentro de los Amos del Universo se iban a presentar, y pues al parecer no lo han cumplido. La biografía de Beastman dice: líder de tribu, chamán de las 7 tribus salvajes que viven dentro de las junglas majestuosas de Eternia. Beastman venció al gran demonio de los osos y se ganó el derecho a liderar a su gente. Poco después todos desaparecieron misteriosamente y ahora él busca por todas las esquinas del planeta para encontrar a su tribu. Nada lo va a detener para recuperar a su gente, ni el barbárico He-Man,
ni siquiera el malvado Skeletor. O sea que vean, sí tiene su propia historia, que la verdad es un lore que me interesaría explorar más, pero por lo menos tenemos al personaje principal. Al igual que todas las cajas del Masterverse, para preservar la caja, si así lo quieres hacer, no hay más que cortar una sola cinta adhesiva aquí arriba, sin hacer mucho esfuerzo, sin destruir la caja. Y lo hacemos de esta manera para descubrir que abrir la caja es bastante fácil. Y al igual que todas las cajas, esa bonita leyenda de por el poder de Grayskull. Así sale la caja dentro de su blister para mostrarnos todo lo que viene incluido. Y continuando en nuestra bonita sección de qué viene dentro de la caja, vamos a comenzar con los accesorios. Obviamente un par de puños extra que pues parecen más o menos manos relajadas, pero más como puño. Yo las llamaría las manos de agarrar, porque de esta manera pueden tomar sus armas. También viene con su icónico látigo, aunque esta es una versión que se ve un poquito más futurística hasta cierto punto, y me encanta que la parte del látigo en sí es una hebra que pues se ve bastante realista en cuanto a las poses dinámicas que podemos realizar se refiere. Y como una segunda arma viene este mazo con picos, que pues me recuerda más a lo que sería un bate de béisbol, pero bueno, un poquito primitivo, yo creo, para darle ese aire de salvaje a lo que es el buen Beastman. También viene con una especie de casco, pues no sé, lo que sería la cabeza de un animal que utiliza como parte de su atuendo, y una segunda armadura que le da aire más a lo que fue la armadura clásica de Beastman. Estos son todos los accesorios que vienen con la figura. Como pueden ver, no es del todo un paquete deluxe, pero sí nos otorgan cosas que se ven vistosas. Ya viendo la figura recién salida del paquete, nos podemos dar cuenta de que en realidad sí quisieron darle un look bastante salvaje a este personaje, sobre todo en esta armadura de pues lo que se asemejaría a un pelaje de un animal. Precisamente me imagino que sería el que se desprende de este casco, y pues la expresión que le han dado de un animal salvaje 100%, bastante enojado y listo para atacar, que una vez que le colocamos ese casco, pues ahora lo hace ver todavía aún más amenazador. Aquí, revisando un close-up de lo que es la escultura de la cara, podemos darnos cuenta de que Mattel hizo un buen esfuerzo para darnos pues ese look vintage que se le diera a la figura original de los 80, y pues preservando un poco lo que sería la esencia del personaje en caricatura, que era pues un tanto atolondrado, pero a la vez pues era de tenerle miedo cuando se enojaba. Así han podido dibujar esos pequeños detalles en color blanco que le dan pues la expresión de la cara, actualizarla para que se vea pues como un animal salvaje, que creo que es la intención que quisieron darle a esta figura, sobre todo por el hecho de que la armadura que le han otorgado tiene pues esos vestigios de ser algo que él se fabricó, ya hubiera sido de algún animal, de ramas de árboles, espinas, no sé. El hecho es que es bastante homemade, y me encanta el detalle de la calavera, que precisamente me imagino se la quitó a algún pobre hombre que pasaba por ahí donde no debía, y pues le tocó la de malas esa, o que le dio pues en la torre a uno de sus tantos enemigos. Desafortunadamente, viendo la construcción de esta armadura en particular, me di cuenta al querer removerla, pues obviamente para el video, viene solamente atada en un lugar. En este espacio de aquí es lo que permite que la armadura se ate, y me di cuenta que al tratar de quitársela, yo pensando que estaba con algún seguro en esta parte de aquí, pues la armadura se puede romper bastante fácil si no se tiene el cuidado.
La armadura se separa de esta manera y se saca, pues quitándole la cabeza más que nada, más fácil. Se puede recorrer por uno de los brazos de este lado, así. Y aquí es donde está el problema de esta armadura. Como pueden ver, sí la forcé un poco y no sé si alcanzarán a apreciar que esta parte de aquí se puede romper bastante fácil. Aquí. Cuando ustedes lo doblan demasiado, se puede estresar y se puede romper. Así que hay que tener mucho cuidado con esta armadura. Ya viéndola más de cerca nos podemos dar cuenta de que pues es simplemente un pedazo de tela, como pueden ustedes observar, y pues está como enraizado con un hilo, no precisamente estambre, igual otro tipo de tela que ya vienen de esta manera como para simular alfombra. Pues muy bien hecha, y la verdad es que está bastante increíble. Así entonces es como se ve el Beastman sin armadura y con un aire más a lo que se nos regaló para revelación. Obviamente podemos ver que el esculpido de este cuerpo le han otorgado pelo. A diferencia, me parece que era el de Stinkor, que el esculpido por debajo de su armadura era liso, sin pelo. Por lo que aquí ya Mattel creo que decidieron corregir el curso y pues en caso de que los coleccionistas hubieran querido poner esta figura en display sin su armadura, pues obviamente que es más cohesivo que le hayan esculpido el pelo, por lo que se le agradece a Mattel lo que han hecho por esta figura. Para colocarle la otra armadura hay que separar la cabeza una vez más, colocarla por encima de esta manera y ajustársela por la parte trasera en un solo clip de esta manera. Colocamos la cabeza una vez más y vean, amigos coleccionistas, allí está el Beastman que todos recordamos de la década de los 80s. Con esa armadura, con ese porte que todos le conocíamos y con ese aire que nos recuerda la figura que todos teníamos de niño. Así es entonces como podemos colocarlo con sus armas, aunque déjenme les digo que ya identifiqué uno que otro problema, sobre todo lo que son estas piezas de la armadura, no se quedan en el lugar que tienen que quedarse, sobre todo cuando estás manipulando los brazos, pero eso no es lo peor. Lo que más me preocupa es la articulación, que como ustedes podrán ver no es del todo fuerte, no se queda atorada. Es bastante débil en lo que es el hombro y se nota más cuando tiene el mazo hacia arriba, ya que el peso es suficiente para debilitar lo que es esta articulación que ya de por sí se ve bastante floja. Obviamente es cosa de jugar con las poses, pero en lo que a mí respecta, creo que esta armadura definitivamente es la que se le ve mejor. De hecho funciona también si le agregamos el casco, ya que pues es el mismo estilo de esculpido con el pelo, aunque sí son diferentes los colores, aún así parecería como si fueran parte de la misma armadura. Al igual que todas las figuras dentro del Masterverse, viene con 30 puntos de articulación y podemos observarlas sobre la cabeza que se mueve de lado a lado y de arriba hacia abajo. Al igual que los hombros giran 360 grados, tiene una articulación en el codo dividida en dos partes, al igual que la muñeca que logra que se mueva de lado a lado y de arriba hacia abajo. También en la muñeca logramos que se mueva de lado a lado, aunque sí le obstruye un poco la movilidad por esta pieza de armadura, y podemos también moverla de arriba hacia abajo. En el torso hay 2 puntos de articulación, aunque cuando tiene la armadura puesta es un poco difícil mover la parte superior. Se mueve de arriba hacia abajo, al igual que en la cintura, de lado a lado, y la parte del torso superior también se puede mover de lado a lado. Esta parte de aquí, que yo le llamo cariñosamente la cadera, se mueve de lado a lado. También en las rodillas hay 2 puntos de articulación, al igual que el codo, que logran poner la pierna y la rodilla de ciertas poses. Y por último, los tobillos se mueven
de lado a lado y de arriba hacia abajo, aunque como les digo, estas piezas de armadura sí obstruyen un poco el movimiento, pero las articulaciones ahí están presentes. Definitivamente es una pieza que se ve bastante impresionante, bastante imponente y sobre todo un personaje que tendrías que pensártela 2 veces antes de siquiera pensar en tratar de ponerte en contra de él. Pues sí, no es del todo una figura muy bromosa, muy grande. A comparación de las otras, pues sí es un poquito más grande, no mucho, como les digo. Podría pasar como cualquiera de las demás figuras, aunque ya poniéndola a comparación con He-Man, podemos ver que sí es un tantito más alta, pero las articulaciones, al igual que todas las demás figuras, son exactamente igual. Yo, como les digo, a mí me gusta mucho ese look con la armadura clásica, aunque también me está gustando el hecho de que le incluyeron ese casco porque sí lo hace ver un poquito más amenazador, guardando el look clásico pero dándole otro toque que a lo mejor lo hace relucir un poquito más en el estante. Y pues voy a tener que jugar un poquito con la figura para poder decidir cómo se va a mi estante. Y bueno, amigos coleccionistas, pues aquí ya está en primer plano pues esta bonita sección que tenemos, donde por fin podemos comparar cómo se ven todas las figuras en conjunto. Yo he optado por dejar a mi Beastman con esa armadura clásica porque esta figura de verdad evoca pues ese look que todos ya le conocemos desde hace muchos años, y yo voy a dejarla de esa manera. Y la verdad es que encaja a la perfección con todo el resto de figuras. Yo estoy muy contento con esta colección. Poco a poco sigue creciendo, se sigue ampliando y todos los colores, todos los accesorios y todos los distintos looks encajan de una manera increíble. Así es como va nuestra colección hasta el momento. Y bueno, amigos coleccionistas, espero de verdad que hayan disfrutado de este unboxing. Yo la verdad, cada vez que abrimos las figuras de los Amos del Universo me emociono bastante porque me transporta a esa era de mi niñez, donde pues la verdad yo añoraba tener todas estas figuras. No las tuve. Tuve una que otra de mercadito bootleg, pero la verdad aún así fui muy feliz con lo poco que tenía. Bien dicen que los adultos son solamente niños con dinero, y pues ahora sí que me estoy consintiendo. Antes de retirarme, quiero agradecerte por todo tu apoyo. Por el solo hecho de que estás viendo este video ya me ayudas bastante y eso significa mucho para mí, pero sobre todo también si le das me gusta, si lo compartes con tus amigos, y si es la primera vez que lo ves, le has dado clic a la suscripción. Eso siempre te lo voy a agradecer, ya que me ayuda sobremanera. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. Hasta la próxima.